Hola, estimado docente y compañero. Mi nombre es Marc Antonio Pardoriano, soy estudiante de Pedagogía de la Lengua y Literatura. El día de hoy voy a hacer una revisión de una autora mexicana, una autora hispanoamericana, como es el caso de Valeria Luiselli, como usted aquí se puede apreciar. Bien, una autora nacida en 1983, es una autora la cual rompe este esquema hasta cierto punto rompe ese esquema de la repetición de temas, sobre todo de reivindicación femenina, sobre el feminismo en general, dentro de su producción literaria, ya que explora otros temas, porque muchas veces suele ser repetitivo este tema del feminismo, específicamente en las escritoras hispanoamericanas, de la reivindicación, pero en el caso de de Valeria Luiselli, hay hay otros temas los cuales exploro, como es, por ejemplo, el tema de de los inmigrantes dentro de Estados Unidos, el tema de la retratación del individuo mexicano a través de el humor, la ironía y el sarcasmo. Bien, bueno, en estas tres temáticas son las cuales se centra su producción literaria, sobre todo, por ejemplo, dentro del aspecto de la retratación del individuo mexicano se encuentra, por ejemplo, la historia de mis dientes, la cual va a ser la historia, la novela que vamos a analizar en específico en esta reseña. Y en el caso del tema de los migrantes, de la inmigración, está, por ejemplo, su ensayo Tell Me How It Ends, I Say in 40 Questions, la cual estudia sobre la situación de los inmigrantes dentro de Estados Unidos. También está la novela de los niños perdidos. También explora en otras novelas el tema también del feminismo y de la reivindicación femenina, también, bueno, en menor medida que los demás temas que exploran sus novelas, que son en lo personal mucho más interesantes y con una mucha mayor profundidad en sus novelas. Bien, para ello, bueno, vamos a analizar una de sus primeras novelas, que es La historia de mis dientes, que fue publicada en 2013. ¿Ok? La historia de mis dientes cuenta la historia, bueno, de un protagonista, Gustavo Sánchez Sánchez, el cual es un subastador que vende cualquier tipo de objetos, y el cual narra dentro de esta historia una autobiografía obsesiva, por así decirlo, obsesionada, centrándose demasiado en el objeto que son sus dientes. Este es un individuo que nace con unos dientes no muy agraciados cuando nace, y se va enfocando realmente durante toda su historia, durante toda su autobiografía, sobre todo ello. Esta es una novela la cual tiene ciertos elementos de la novela picaresca, en lo que he podido dilucidar, ciertos elementos de la novela picaresca, la cual, recordemos, una novela en la cual se representa un antihéroe, un héroe, una vida de una persona pícara, la cual, a pesar de no ser una persona demasiado virtuosa, por así decirlo, en algunos aspectos, de alguna forma se abre paso dentro de la vida a través de situaciones bastante humorísticas, situaciones bastante irónicas, situaciones en las cuales pueden parecer incluso absurdas o bizarras, pues ese tipo de historias es la que nos va narrando Valeria Luiselli en su historia, ya que el protagonista se nos va contando historias desde que pueden parecer un poco ridículas, la cual, por ejemplo, es la vez en la que el protagonista consigue un trabajo en el cual lo consigue únicamente por su capacidad de poder consolar a las personas. Pues ese trabajo lo va consiguiendo a través de varios cursos que va tomando el protagonista, y de esa forma es que va sorteando un montón de dificultades en su vida hasta que llega el momento en que decide hacerse un subastador porque creía que era una profesión mucho más valiosa. Entonces, estos elementos de la novela Pericles son los que se pueden resaltar dentro de su obra, que es esta. Bien, otros elementos narrativos que yo he podido destacar dentro de la novela son, por ejemplo, la obsesión por los objetos dentro de la novela. Se da especial hincapié dentro de la novela a lo que son los dientes. La historia, bueno, de hecho, el título de la historia es así, la historia de mis dientes. Se narra realmente cómo fue que consiguió los dientes, que posiblemente se revelan como los dientes de Marilyn Monroe, como, por de cierta forma, los dientes representan cierta obsesión con los objetos que tiene, porque para este protagonista los objetos que él subasta, como en su profesión de subastador, tienen valor, no por ser objetos en sí, sino por la historia que tienen detrás. Entonces, esto también tiene cierto paralelismo con la situación existencial del propio personaje, el cual trata de reivindicarse a sí mismo. De hecho, aquí también está el otro elemento narrativo, la necesidad de reivindicación por parte del protagonista, a través de una autobiografía centrada en sus propios dientes. Como vemos como al inicio de la historia, vemos cómo nace con unos dientes no muy agraciados, y que durante toda la novela gran parte de esa obsesión nace, gran parte de esa obsesión inclusive llega a centrar tener unos mejores dientes, como por ejemplo tener una mejor situación socioeconómica, una mejor situación sentimental, en general cierta realización personal por tener ciertos objetos, por tener esos objetos. Eso también en cierta parte nos puede dar
nos da también un prisma de otras perspectivas que explora la autora, como por ejemplo ese retrato de la idiosincrasia del mexicano. Es decir, ese sentimiento de cierta inferioridad que suele sentir muchas veces, no solamente el mexicano, sino también dentro de los individuos hispanoamericanos, latinoamericanos, ese sentimiento de inferioridad que de alguna manera trata de demostrar, trata de reivindicarse a sí mismo, demostrar cierta importancia. Recordemos que la obsesión por los objetos es un tema principal dentro de la novela, pues de cierta forma ese paralelismo surge también en la necesidad de autorreivindicarse el propio protagonista, es decir, que a través de los objetos, de la posición social que va adquiriendo, de alguna forma se autorreivindica y cree que eso le da valor a su existencia. También, como es obviamente una novela con un tono de elementos de la novela picaresca, se hace uso del humor, la ironía, el sarcasmo. Realmente Valeria Luiselli hace uso de ocurrencias de bastantes situaciones que pueden parecer hasta cierto punto bizarras, situaciones en las que hace uso de su imaginativo, hace uso de situaciones bastante ocurrentes, situaciones en las cuales pueden parecer cotidianas y no pueden parecer a priori con cierto humor, pero que de alguna forma Valeria y Luisueli hace que puedan parecer bastante graciosos y provocar ciertas carcajadas en el lector. Bien, esos serían los elementos narrativos que se pueden distinguir dentro de la historia, dentro de la novela de La historia de mis dientes de Valeria Luiselli. Y aquí están las referencias bibliográficas en las cuales me basé para realizar este trabajo, este análisis literario que he podido discernir. Esta novela bastante interesante. La verdad que es una novela, la forma que rompe con este esquema de las autoras mexicanas, que se basan principalmente dentro del feminismo, sino que tratan de especializarse, trata de detenerse un poco más en una mirada más profunda, en retratando la historia de los mexicanos. Una novela que hasta cierto punto puede parecer realista, pero por los toques de novela picaresca puede parecer hasta bizarra e inédita. Bien, ese sería mi análisis. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.